Buenas noches tengan, hermanos. Es una alegría estudiar la palabra de Dios. Les invito a abrir sus Biblias en la carta a los Efesios, capítulo 4, de los versos del 25 al 32. Será nuestro estudio de esta noche. Efesios 4, del 25 al 32. Y dice así la palabra de Dios. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pablo ha estado diciendo que cuando uno se convierte a Cristo, debe despojarse de la vieja vida, de la vieja manera de ser. Como se quitaría de encima uno ropa que ya no le sirve, ropa sucia o andrajosa que ya no sirve. Aquí habla de las cosas que hay que desterrar de la vida cristiana. Eso es lo que hace en este pasaje el apóstol Pablo. Menciona o habla de las cosas que el cristiano debe desterrar de su vida. 1. Ya no debe de haber cabida en la vida del cristiano la falsedad. En ella ya no debe caber la falsedad. Hay más de una clase de mentira en este mundo. Existe la mentira que se dice algunas veces deliberadamente y otras casi sin querer. Un pensador inglés del siglo XIX, conocido como el Dr. Johnson, él nos da un consejo interesante en relación con la educación de los niños. Y lo cito, dice: acostumbrad a vuestros hijos continuamente a decir la verdad. Si pasa algo en una ventana y ellos cuando lo cuentan dicen que sucedió en otra, no se les debe de pasar por alto, sino deben ser corregidos inmediatamente. Si no, no sabéis a dónde puede conducir eso de apartarse de la verdad. Es muchas veces más por descuido de la verdad que por mentira intencionada por la que hay tanta falsedad en el mundo, decía él. Aunque hoy en día eso es un tanto cuestionable, porque la mentira intencionada es pública hoy en día. Los políticos son muy dados a eso. Vivimos en un tiempo donde hay quien miente, especialmente políticos, mienten desvergonzadamente, donde la falsedad se ha convertido como en lo nuevo, en lo que les permite a ellos obtener lo que desean. También se puede mentir cuando uno guarda silencio. Guardando silencio uno puede mentir. Y puede que sea una de las formas más corrientes de mentir. La amenaza de las cosas que no se dicen son un peligro. Son un peligro para todos. Puede ser que en una conversación una persona muestre con su silencio estar de acuerdo o dar su aprobación o alguna manera actuar que sabe que no es como es debido. Puede ser que una persona se calle una advertencia que debió de haber dado, se calle una reprensión que debió de haber dado, cuando sabe pues que muy bien lo hubiera hecho. Recuerden aquello de que quien calla otorga. Y esa es una gran verdad. Hay ocasiones cuando lo correcto, lo propio, es hablar.
es decir la verdad. Pablo da la razón que tenemos para decir la verdad, y es la siguiente: es porque todos somos miembros del mismo cuerpo, del cuerpo de Cristo. Esa es la razón por la cual siempre debemos decir la verdad los unos a los otros, porque somos miembros del mismo cuerpo. Podemos vivir tranquilos solamente porque los sentidos y los nervios pasan mensajes veraces al cerebro. Cuando la mano toca algo, envía un mensaje al cerebro, y la mano me dice la verdad al cerebro. Cuando mis ojos ven algo, le están enviando señales que le dicen la verdad al cerebro. Y solamente porque son verdaderos los mensajes que envían, entonces uno puede vivir en este mundo. Imagínense ustedes si la mano o el pie o el ojo, el oído, cualquiera de los sentidos, si cualquiera de los sentidos nos enviaran mensajes falsos al cerebro, entonces, como por ejemplo de que mi mano le diga al cerebro que algo que está frío y se puede tocar cuando en realidad está muy caliente y quema, la vida se acabaría muy pronto si nuestros sentidos nos mintieran. Es necesario que los sentidos le digan la verdad al cerebro, así como es necesario que unos a otros nos digamos la verdad, porque somos parte del mismo cuerpo. Un cuerpo puede funcionar con salud solamente cuando cada uno de sus miembros le pasa mensajes veraces al cerebro. Así que si estamos todos incluidos en un cuerpo, ese cuerpo podrá funcionar como es debido solamente si decimos la verdad. Segundo, es normal que se tengan enfados en la vida cristiana, pero no se debe uno pasar eso. El mal genio no tiene disculpa en el reino de Dios. Las malcriadezas no tienen disculpa en el reino de Dios, no tienen lugar en el reino de Dios. Pero existe una indignación que muchas veces hace que el mundo no sea peor de lo que es. El mundo habría perdido mucho si no hubiera sido por la ardiente indignación de Martin Luther King, el pastor bautista que lideró el movimiento de derechos civiles acá en los Estados Unidos. La indignación que él sintió por el trato que recibían los negros es lo que le movió como creyente, como cristiano, como pastor que era, fue quien le movió para actuar. De manera que leyes injustas de aquella época fueran eliminadas y pudiera haber para la población, para la ciudadanía, sin importar el color de la piel, pueda haber para todos los ciudadanos una vida digna como ciudadanos que son. Hubo momentos cuando Jesús también se enfadó terriblemente, majestuosamente. Se enfadó, por ejemplo, cuando los escribas y los fariseos le estaban observando para ver si curaba al hombre del brazo seco. Era un día sábado y querían probarlo a él si iba a sanar en sábado, según nos lo cuenta Marcos 3:5. No fue el que le criticaran lo que le molestó a Jesús. Se enfadó porque la religión que ellos practicaban era una religión rígida, era una religión que quería imponer un mensaje. Y cualquier religión o cualquier organización que quiera imponer un mensaje, eso está muy mal. Y eso fue lo que le indignó a nuestro Señor Jesucristo. Querían imponer esa religión, querían imponerle a aquel hombre con un brazo seco. Querían imponerle un sufrimiento innecesario. Ellos debieron de haberse alegrado de que nuestro Señor a lo mejor se animaba y sanaba el brazo de aquel hombre, pero no era eso lo que les animaba. Lo que ellos querían era usar al hombre de la mano seca para emboscar,
para ponerle una trampa a nuestro Señor. Y eso fue lo que le enojó. Le enojó el que le quitaran y restaran la dignidad a aquel hombre, tan solo para agarrarlo a él. Eso es lo que al Señor le molestó. Estaba enfadado también nuestro Señor cuando hizo aquel azote de cuerdas, ustedes recordarán, y echó de los atrios del templo a los cambistas de dinero y a los vendedores de animales para los sacrificios, según nos lo dice Juan capítulo 2, del 13 al 17. John Wesley, un gran predicador, decía: dadme 100 hombres que no teman más que a Dios y que no odien más que el pecado y que no conozcan a nadie más que a Jesucristo, y sacudiré el mundo. La ira egoísta y desatada es cosa peligrosa, que debe desterrarse de la vida cristiana. Pero la indignación generosa, que se mantiene en la disciplina del servicio de Cristo y de nuestros semejantes, es una de las grandes fuerzas bienhechoras en la humanidad, en el mundo. 3. Pablo continúa diciendo que el cristiano no debe dejar que se ponga el sol sobre su enojo, sobre su indignación. Plutarco, antiguo filósofo griego, decía que los discípulos de Pitágoras, otro filósofo griego, tenían entre las reglas de su sociedad, de su compañerismo, que si durante el día la ira les había hecho hablarse despectivamente antes de que se pusiera el sol, debían de darse las manos, se besaban y se reconciliaban. Hubo un rabino judío que le pedía siempre a Dios que no le permitiera acostarse nunca con ningún pensamiento negativo contra un semejante o contra cualquier persona en su mente. El consejo de Pablo es sano, porque cuanto más aplazamos el zanjar nuestras diferencias, menos probable es que lleguemos a remediarlas. Si hay un disgusto entre nosotros y otra persona, si hay problemas en una iglesia o en una sociedad en la que se reúne la gente, la mejor manera de resolverlos es enseguida. Cuanto más se deje crecer, más amarga se hará. Si no hemos tenido la razón, debemos pedirle a Dios que nos dé gracia para reconocerlo. Y aunque hayamos tenido razón, debemos pedirle a Dios que nos dé la gracia que nos permita dar el primer paso para remediar las cosas. Al lado de esta frase, Pablo coloca otro mandamiento. El original griego puede querer decir una de dos cosas. Puede querer decir: no le deis oportunidad al diablo. Una disensión que no se haya arreglado, que no se haya zanjado, es una oportunidad magnífica para que el diablo siembre división. Muchas veces una iglesia se ha desgarrado en grupitos porque dos personas se pelearon y dejaron que se pusiera el sol sobre su ira. Pero esta frase puede tener también otro sentido. La palabra para diablo en griego es diabolos, pero diabolos es también la palabra normal para calumniador. Lutero, por ejemplo, consideraba que esto quería decir: no le hagáis sitio en vuestras vidas al calumniador. Pudiera ser que sea ese el verdadero sentido de lo que Pablo quiere decir. No hay persona en este mundo que pueda causarnos más males que un calumniador. 4. El que era ladrón debe convertirse en un trabajador honrado. Este era un consejo muy necesario, porque en el mundo antiguo el latrocinio, el robo, estaba a la orden del día. Era especialmente corriente en dos sitios: en los puertos y sobre todo en los baños públicos. Los baños públicos eran los clubes de entonces, y el robar las pertenencias de los que se estaban bañando era uno de los crímenes más corrientes en cualquier ciudad griega. Lo más interesante de este dicho es la razón que da Pablo para ser un honrado trabajador.
Él no dice, vuélvete un honrado trabajador para que puedas mantener tu casa. Lo que Pablo dice es, conviértete en un honrado trabajador para que puedas tener algo que darles a los que son más pobres que tú. Esa es la razón por la cual el creyente debe ser un buen trabajador, para tener con quien compartir, para tener que darle a aquellos que son menos afortunados que nosotros. En la sociedad moderna, nadie tiene demasiado para dar, pero haremos bien en recordar que el ideal cristiano es el trabajar no para acumular riquezas, sino para compartir con los menos afortunados. Esa es la ética cristiana. Eso es lo que la Biblia nos demanda y es la razón que nos da de por qué Dios nos da trabajo. Porque Dios quien nos da el trabajo. Y si Él lo hace, es para que tengamos que compartir con los menos afortunados. 5. Pablo prohíbe las conversaciones sucias, vulgares. Y a continuación pasa a recomendar lo positivo. Esta es otra manera de ayudar a los demás. El cristiano debe caracterizarse por palabras que ayudan a sus semejantes. Elifaz, temanita, ustedes recordarán, le dedica a Job un elogio estupendo. En Job 4:4, al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Tales son las palabras de que todo cristiano debe decir y debe hacer. Un buen cristiano debe de enderezar con palabras al que tropezaba o al que tropieza. Y uno debe de ayudar a esforzar a las rodillas que decaen. 6. Pablo nos exhorta a que no pongamos triste al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el guía de nuestra vida. Siempre que hacemos lo contrario de lo que nos aconsejan nuestros padres cuando somos jóvenes, les hacemos daño a nuestros padres cuando no obedecemos su consejo. De igual modo, el actuar de una manera contraria a la dirección del Espíritu Santo es entristecerle y es herir el corazón de Dios, nuestro Padre, que por medio de su Espíritu nos envía su palabra. Pablo termina este capítulo con una lista de cosas que deben desaparecer de la vida del creyente, de la vida del cristiano. Está la amargura. La palabra en griego es picría. Los griegos definían esta cualidad como un resentimiento imborrable, como el espíritu que se niega a perdonar, sino que saca aquel sentimiento, aquella herida y la revive, la calienta de nuevo. Eso es lo que hace. Abriga el resentimiento y lo mantiene calientito. Y rumia los insultos y rumia las injurias que ha recibido. Los cristianos debemos pedirle a Dios que nos enseñe a perdonar. Ustedes recordarán la oración del Padre Nuestro en la que le pedimos a Dios que Él nos perdone de la misma manera en que nosotros perdonamos a los que nos ofenden. 2. Están los arranques de pasión. Tumos es la palabra en griego para pasión. Tumos. Los griegos definían tumos como la clase de ira que es como el humo de la paja, que arde enseguida y desaparece enseguida. En algunos países, en Centroamérica, decimos que alguien es como llamarada de tusa, que arde pronto, pero también desaparece pronto. Por otra parte, describían otra palabra, orgué.
como la ira que se ha convertido en un hábito para el cristiano. Ambas están prohibidas para el creyente. Tanto la eclosión del mal genio, y quizás debo de explicar algo sobre qué es eclosión. Eclosión es cuando desde adentro algo rompe para salir. Por ejemplo, un ave que sale del huevo, un pollito que rompe la cáscara del huevo en el que está y sale. Eso es eclosión. Pues bien, algo similar ocurre cuando nuestra ira que pueda estar en nuestro corazón, la orgue, rompe nuestro pecho y sale. Y cuando sale, hiere, lastima, golpea, hace violencia. Sale de nosotros. Para el cristiano, pues, están igualmente prohibidas la eclosión del mal genio y la ira crónica. Tercero, está el alzar la voz y el lenguaje insultante. Cierto famoso predicador cuenta que su esposa solía aconsejarle: en el púlpito no levantes mucho la voz. Siempre que en una conversación o discusión nos demos cuenta de que levantamos la voz, es el momento de callarnos. Los judíos hablaban de lo que ellos llamaban el pecado del insulto y mantenían que Dios no da por inocente al que se dirige de una manera insultante a su hermano. En la obra de Shakespeare, El Rey Lear, en la tragedia, Lear decía de Cordelia que su voz siempre era suave, amable y sencilla, una cualidad excelente en una mujer, decía Shakespeare. A lo que yo añado, y en cualquier persona. En cualquier persona. Nuestra voz siempre debe ser suave, amable, sencilla con las personas, con nuestro prójimo, con nuestro semejante. Nos ahorraríamos muchos disgustos si aprendiéramos sencillamente a mantener el nivel de nuestra voz. Y sí, cuando no tenemos nada bueno que decirle a una persona, no le digamos nada. Si no tienes nada bueno que decir, guarda silencio, no digas nada. El argumento que hay que mantener a gritos no está el argumento. Y la discusión que se tiene que llevar a cabo con insultos no merece seguirse. Así que Pablo llega a la cima de sus consejos. Nos dice que seamos amables. Restos es la palabra en griego. Los griegos definían esta cualidad, la amabilidad, como la disposición de la mente que tiene en cuenta tanto los asuntos del prójimo como los propios. La amabilidad ha aprendido el secreto de mirar siempre hacia afuera y no solo hacia adentro en egoísmo. Pablo nos dice que perdonemos a los demás como Dios nos ha perdonado a nosotros. Así que, en una frase, y con esto concluyo, Pablo establece la ley de las relaciones personales. Y es la siguiente: hemos de tratar a los demás como Jesucristo nos ha tratado a nosotros. Una vez más, hemos de tratar a los demás como Jesucristo nos ha tratado a nosotros. Que Dios les bendiga.